Tenemos uno de los grupos más lindos y más grandes de la coalición cívica de toda la provincia, acá en Villa General Belgrano, con Carlitos Seifert, Diego Kaufman y por supuesto Alicia Argüello, una amiga de tantos años. Así que bueno, es un placer estar y más en verano en esta ciudad tan linda. ¿El recorrido con qué tiene que ver? Con empezar a hablar de las elecciones, que falta muy poco, 2019 es un año importante en lo electoral. Tiene dos objetivos. El primero es que nosotros asumimos hace 2 meses la conducción provincial del partido y nos propusimos visitar a todos nuestros representantes locales, que en general siempre se espera que sean los del interior los que vayan a la capital a ver a las autoridades provinciales y no al revés. Nosotros queremos cambiar eso, queremos apoyar localmente en el terreno a nuestros referentes y ya hemos visitado 8 departamentos en lo que va del mes. Y en segundo lugar, sí, por supuesto, estamos en medio de una campaña electoral. Las elecciones provinciales son el 12 de mayo, es decir, que nos quedan 3 meses y pocos días. Y nosotros estamos haciendo campaña por el diputado Mario Negri. Un año con muchas elecciones, las nacionales también, se está debatiendo a nivel nacional sobre candidaturas, sobre el trabajo interno de Cambiemos, con algunos contrapuntos entre los distintos referentes. Lo bueno que tiene Cambiemos es que es una alianza en la cual no hay pensamiento único, dogmatismos o hay censura para la disidencia o el pensamiento crítico. Esa es una gran diferencia con el peronismo, en la cual incluso mucha gente que no pensaba como Cristina, por ejemplo Scioli, con tal de llegar a un cargo o de ser candidato de ella, se callaba todo lo que pensaba. Nosotros creo que nuestra fortaleza es que la libertad de expresión como derecho humano fundamental no se negocia, y tanto la diputada Elisa Carrió como nosotros acá en Córdoba decimos lo que pensamos, decimos la verdad, nos podemos equivocar obviamente, pero no mentimos, y también combatimos y denunciamos la corrupción dentro de Cambiemos y fuera de Cambiemos, y esa también es una diferencia con el peronismo, en la cual todo el mundo sabía la corrupción de los Kirchner, pero nadie decía nada por complicidad. Así que nosotros no creemos en los pactos de silencio y estamos trabajando para la reelección del presidente Macri sin ninguna duda, porque es una garantía para la continuidad de una democracia liberal y republicana. El decreto de exención de dominio es más allá de lo que persigue, que es tratar de recuperar dinero, bienes, productos de delitos. ¿Es oportunista? No, para nada, porque estaba en nuestra plataforma electoral y por otro lado es una propuesta histórica de la coalición cívica ARI. Nosotros venimos insistiendo con ese proyecto desde hace años. La doctora Carrió es autora del primer proyecto de ley, después lo robó Massa, pero ya, bueno, la gente ya no le cree más nada a Massa porque sabe que dice lo que oportunistamente le conviene decir. Así que el problema es que la corporación política corrupta que está en el Congreso, liderada por Pichetto en el Senado, jamás iba a querer que esta ley salga, obviamente, si ellos tienen bienes que no pueden justificar. Entonces, no, era ingenuo de nuestra parte esperar que un Congreso compuesto por gente que mayoritariamente son ladrones y coimeros y corruptos iban a votar esa ley. Con lo cual, gracias a Dios, tenemos un presidente que se animó a sacarla por decreto. Ahora, obviamente, que la palabra final es del Congreso, va a tener que ratificar o desechar el decreto del presidente, pero por lo menos ya la iniciativa está, es una facultad que da la Constitución al presidente y nosotros con eso vamos a ir campo por campo, casa por casa, terreno por terreno, negocio por negocio, viendo si es de los corruptos que se lo robaron o es de gente que trabajó para ganárselo legítimamente. La oposición dice que es para tapar un poco la crisis económica imperante que ha afectado, bueno, a prácticamente toda la sociedad. Las pymes están cerrando, los comercios están cerrando. ¿Cómo levanta esto Macri? ¿Cómo le dice a la gente que lo vuelva a votar después de esta situación económica con una notoria pérdida adquisitiva? Bueno, es que la crisis la generó el populismo y el populismo... ¿Pueden dejar hablar del populismo a 3 años de gobierno? No, no vamos a dejar de hablar porque la verdad es que la responsabilidad de la situación que tiene nuestro país... ¿Se encargo del rumbo económico, de haber pedido dinero al Fondo Monetario, de haber sacado subsidios pero que no se corrijan las cuestiones de fondo? Bueno, es que antes nosotros nos endeudábamos con Venezuela al 14%, entonces la verdad es que ahora la tasa del FMI es del 4%,
Con lo cual es cierto que la palabra está diabolizada, la palabra FMI, pero si uno va a los números es mucho más conveniente para la nación y para las cuentas públicas. Estas tasas de interés que paga el país, o sea, hay cuestiones que no se hace cargo el gobierno en absolutamente nada. No, el gobierno, o sea, al contrario, el gobierno ha pagado los costos justamente por hacerse cargo de los desequilibrios económicos y de la mentira económica que vivíamos con el gobierno anterior. La gente paga los costos. No, bueno, pero el gobierno se ha hecho cargo de tomar las decisiones que el gobierno anterior tapaba. La gente votó a Cristina. Entonces, a la pobreza también. Claro, lo que pasa es que la gente votó al populismo y la gente votó a los ladrones y la gente votó. Entonces nosotros no podemos hacer demagogia. A ver, a nosotros no nos invadieron de otros países. A nosotros nos gobernaron gobernantes corruptos y ladrones durante 70 años que se robaron todo un país y que nosotros hoy estamos pagando las consecuencias de eso. El gobierno de Macri no hizo el gobierno que quiso, hizo el gobierno que pudo. Esa es la verdad. Cumplió una promesa de campaña, muy pocas cumplió. No, yo creo que sí, que ha cumplido con todo lo que ha podido a pesar de no tener mayoría en ninguna de las dos cámaras. Eso es lo que hay que saber también, que un presidente tiene un poder limitado, que cuando tiene mayoría en las cámaras puede sacar leyes, pero cuando no tiene no. Entonces es cierto que muchísimas de las reformas que se quisieron hacer no hemos podido hacer a partir de... Pero miren, yo creo que lo más importante es que nosotros reconocemos la verdad. Que yo estoy acá sentado con una periodista que me hace preguntas y que nosotros no negamos la realidad. Nosotros sabemos que la situación del bolsillo de la gente es terrible, sabemos que la pobreza ha aumentado, sabemos que la inflación sigue siendo alta, sabemos que mucha de la esperanza de la gente y muchas de las expectativas, también mucha de la ansiedad, es cierto, porque mucha gente pretende que se arreglen 70 años de desmanejo en 3 años, lo cual es imposible, pero nosotros reconocemos la verdad. El presidente ha recuperado el INDEC, por ejemplo, que antes decía que teníamos menos pobres que en Alemania. Entonces, si nosotros nos mentíamos en el diagnóstico, mucho menos íbamos a poder solucionar los problemas. Entonces, por lo menos ahora tenemos un diagnóstico correcto. El presidente es el primero en reconocer la dificilísima situación de una devaluación que se llevó puesto a la industria y a los sectores más desfavorecidos, pero nosotros creemos que este es el camino, diciendo la verdad y trabajando en la medida de lo posible, sin el viento de cola que hubo en la época de ellos, porque Macri está administrando pobreza, Macri está administrando miseria, el Estado está fundido. Entonces, el gasto público es exorbitante, hay que bajarlo, pero tampoco la gente... Y hay que cortar con los planes sociales y cambiarlos por trabajo. Yo creo que esto de cobrar sin hacer nada ya no va más. ¿Qué le dice la gente que lo votó a Macri y que duda en la próxima elección, pensando que hubo una devaluación, una inflación de casi 50%, que se proyecta una similar para este año, a las pymes que deben pedir créditos a altísimas tasas de interés, que deben buscar otras herramientas para financiarse y no cerrar? ¿Qué le dice a esa gente para que lo vote de nuevo? Bueno, yo lo que le digo es que nosotros estamos haciendo lo único posible para sacar el país adelante, que estamos trabajando con la mejor de la buena fe y que nosotros queremos lo mejor para el país. Lo que pasa es que cuando a vos te robaron toda tu casa, no podés arreglarla en 2 días. Esto es una verdad y nosotros no podemos mentirle a la gente, no podemos decirle que en 3 años íbamos a tener de pronto un país como Chile o como Uruguay. No comparo con Europa o con Estados Unidos, como Chile y como Uruguay, no, porque la verdad es que este pueblo votó corruptos y votó populistas durante décadas y nosotros tenemos que ser perseverantes, no podemos dejarnos llevar por la ansiedad, dejarnos llevar por la frustración, sino tenemos que ratificar un rumbo que con todos sus errores y con todos sus aciertos, en un contexto internacional de la suba de las tasas de interés, en un contexto y de la baja de los precios de la exportación de las commodities, que era lo que sostenía sobre todo la exportación de soja a las arcas públicas, y en un contexto de la sequía más grave de los últimos 50 años, en ese contexto ha hecho todo lo posible para que el impacto en los bolsillos de la gente sea lo menor posible. Por otro lado, si no se aumentaban los precios de las tarifas, no íbamos a tener inversión y no íbamos a poder crecer. Y hay que fijarse en las provincias también, porque el gobierno nacional no tiene todo. Acá tenemos a EPEC, que es una caja negra para la política, y la verdad es que la distribución de la energía es responsabilidad de EPEC, del gobierno provincial. Entonces yo creo que todos tenemos que saber deslindar responsabilidades. ¿Que al gobierno actual le cabe una responsabilidad? Sí.
¿Que al gobierno anterior le cabe mayor responsabilidad? Sí, porque gobernó 14 años y medio, incluyendo los 2 años de Duhalde, que ese sí que nos llevó a una devaluación que nos dejó en el 50% de pobreza y que a su vez le hizo el golpe de la Rúa. Entonces, ¿qué es responsabilidad de De la Sota y de Schiaretti, que hace 20 años que gobiernan Córdoba? Sí. ¿Que hay responsabilidad de los intendentes en que llenan a las municipalidades con empleo público ineficiente? Sí. Entonces yo creo que a cada acto, y que la gente es responsable de haber votado a estos políticos, también. Entonces yo creo que no hay que buscar un chivo expiatorio ni sacrificar a Macri, crucificarlo, porque es lo más cómodo. Hoy está Macri en el poder, lo más cómodo es atribuirle a él la culpa de todos los males. Pero creo que es incorrecto, creo que es injusto y que por eso nosotros tenemos que perseverar en este camino. Alicia, volviendo al panorama local, ¿cómo están trabajando de cara a las próximas elecciones, al armado también regional? O sea, nosotros estamos tratando de hacer la alianza con Santarelli, vamos a seguir trabajando con Santarelli en el espacio. Todavía no te puedo adelantar nada de qué decisión, cuál va a ser la última decisión. Estamos acomodando muchas cosas y estamos viendo cómo va a surgir este armado y cómo lo vamos a encaminar. Yo te digo, como vecina voy a trabajar en el armado de Santarelli. Me bajé de la mesa de cambio, nos bajamos de la mesa de Cambiemos porque consideramos de que no era justo estar en la mesa de Cambiemos y trabajar en una alianza con Unión por Córdoba. Después veremos cómo sigue la cuestión, lo tenemos que hablar entre todos los otros integrantes políticos, cómo se va a presentar esto, si va a ser un movimiento político, una alianza, vecinalismo no creo que sea, y veremos. Más que eso no te puedo decir porque todavía no está nada cerrado. ¿Santarelli va con el sello Unión por Córdoba? ¿Seguiría en pie esta alianza? Sí, por supuesto. Tendríamos que hablarlo con él y ver en qué situación vamos nosotros.